Bueno, pues son las 10:04 en Canarias. Va a comenzar aquí el Políticamente Incorrecto. ¿Se ha enterado de lo de la Sociedad General de Autores? Han imputado a casi toda la cúpula de la Sociedad General de Autores, los que recaudaban perritas por todos lados, por poner discos, por oírlos, por ir a una verbena, por cobrar la entrada, por todos sitios cobraban. Ahora piden eso de la presunción de inocencia, ¿eh? Cuando nosotros compramos un CD, a nosotros nos cobraban por si acaso bajábamos música. A nosotros no, pero a ellos sí. Presunción de inocencia, dice. Ahora mismo volvemos. Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, pues aquí estamos, con un presidente ya investido hace muy poco, la verdad sea dicha, porque el hombre ha estado hoy, dale que te pego, en una sesión dura e intensa en la que ha intervenido no menos de 6 horas de palique, solo para él. Y el resto ha sido de los otros. Desde la legislatura pasada no sabemos si Paulino Rivero quiere vencer por convencimiento o por aburrimiento. No porque lo que diga sea aburrido, que para nada, sino porque oír durante tanto tiempo a una misma persona raya casi en el apabullamiento, en vencer porque si no, el asunto se hace casi inacabable. Esta mañana pasó un poco de eso con el rifirrafe entre Rivero y Soria, aunque a este último también hay que echarle de comer aparte. El que fuera vicepresidente del gobierno se enfrentó incluso a Antonio Castro, que le reiteraba una y otra vez que fuera acabando, y el del PP pasaba del aviso, hasta que se le llenó la cachimba y le replicó. Y el beatífico de Castro le dijo con una sonrisa en la boca y una buena carga de mala leche que ya le había permitido mucho. Aún así el hombre dijo lo que quiso y se enfrascó en una agria polémica con Rivero que le llevó incluso a discutir desde su escaño. Soria además no se ha contentado con lo que ha dicho desde la tribuna de su asiento, sino que ha titulado cuando ya hablaban otros. Le ha llamado fantasma a los socialistas, ha llegado a confesar que le gustó el discurso de Román Rodríguez, aunque también le sacó lasca cuando habló de sanidad y como no podía contestarle en la tribuna de oradores, lo hizo a través de las redes sociales, que es como un escape para este hombre que ni se está callado ni quieto en las discusiones. El debate ha sido un ejercicio de discusión teórica, alejado de la práctica y de las vivencias. Se ha hablado mucho de los ciudadanos, pero poco de la ciudadanía. Los mismos que han llevado a esto a un nivel de paro del 30% en estas islas hablaban de las medidas para luchar contra el desempleo. Aquí hemos perdido mucho, en todos los aspectos, pero nos siguen hablando de sostenibilidad, como si con la pronunciación de la puñetera palabra ya hubiéramos logrado un objetivo vital. Sostenibilidad. ¿De qué? Dígale sostenibilidad a un padre de familia que lleva meses en el paro y que no sabe cómo pagar los alimentos que demandan los suyos, que ha tenido que renunciar a muchas cosas, que anda temeroso de no encontrar trabajo antes de que se le acabe la prestación, que no sabe cómo pagar los libros del año que viene, que este año no habrá vacaciones, que irán y vendrán a la playa en el mejor de los casos, pero sin viaje ni apartamento. Dígales eso de sostenibilidad a los que ya no saben qué hacer para no verse en la cola de un comedor social. Dígale lo de la sostenibilidad a unos padres que han visto volver a sus hijos a la casa porque estos han perdido sus trabajos, sus casas y sus vidas independientes. Dígale sostenibilidad a unos abuelos que aportan sus escasas pagas de jubilación para que coman sus hijas y su familia aplicando aquello de donde comen 2, comen 5. Eso sí que es sostenibilidad y no la acepción que le da el presidente. Ellos allí, con aire acondicionado, sin demasiadas preocupaciones laborales y sin que tengan encima la espada de Damocles de una crisis que se lo lleva todo por delante, han hablado y discutido políticamente. Han hablado de una Canarias con bienestar y no sabe uno dónde está ese bienestar. Han hablado de hojas de ruta por las que discurrir como si tuviéramos un camino amplio cuando lo que parece es que transitamos por un callejón sin salida, estrecho, oscuro y lleno de peligros y basuras. ¿Realmente saben lo que dicen? ¿Se lo creen? ¿Es esa la Canarias real en la que vivimos? En fin, hoy estamos ante un mundo real, el de todos nosotros, y el que se ha dibujado en el Parlamento de Canarias, en el que deberíamos estar todos, pero que parece que nos pilla un poco lejano. Luego hay gente que no para, Miren, el actual consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, le dio un achuchón ayer lunes, se lo llevaron al hospital universitario y le detectaron un amago de infarto. Está en la UCI. Bueno, pues hasta allí se han llegado Águeda Montelongo, secretaria del Parlamento, y un notario para que pudiera ejercer el derecho del voto en esta sesión. ¿Ustedes se imaginan a esa comisión
con las batas verdes puestas, los gorritos tapándole la testa, la urna forrada también de verde para que el consejero depositara su voto y ejerciera el derecho a votar. Ni con un infarto y estando en la UCI se ha librado el palmero Juan Ramón de votar por Paulino Rivero en ese lecho del dolor. Ese número en la UCI, de verdad, para el resto de los ingresados ha tenido que ser inolvidable, inenarrable e incomparable. Cosas de esta vida nuestra tan peculiar. Bueno, vamos con el programa de hoy. 2 alcaldes vamos a tener aquí, 2. Uno de Coalición Canaria y el otro del PP. Uno nuevo y otro no tan nuevo, pero ambos elegidos por primera vez. Por un lado, Fernando Clavijo, que ya era alcalde, pero esta vez ha sido elegido, venía encabezando la lista de Coalición Canaria en La Laguna, tenía un reto importante porque ya no estaba con Ana Oramas en la lista, estuvo a punto de conseguir la mayoría, pero se quedó en eso, en el intento. Gobernará en un pacto con el PSOE que tanto le criticó y que ha tenido que hacer un encaje de bolillos para firmar el acuerdo. Hasta se fue el candidato Gustavo Matos y su salida propició el acta a Javier Abreu, que se sentó directamente a negociar el acuerdo de gobierno. Abreu, martillo hereje en asuntos como el del agua en La Laguna, se va a ocupar precisamente de este área. Al alcalde le preguntaremos por el número de liberados, también queremos saber si es verdad que están casi en la bancarrota y cómo encara una legislatura que más parece un camino de obstáculos que un tiempo político. Y también tendremos a Manuel Domínguez, del Partido Popular y que desde el pasado día 15 de junio es alcalde con mayoría absoluta en Los Realejos. Renunciará en unas semanas a su acta como diputado nacional, es secretario insular del PP y llega a la alcaldía de La Villa en un momento en el que dicen que las telarañas son la mejor imagen de las cajas de caudales públicas. Como ven, hay materia en la que comportarse, como siempre, políticamente incorrectos. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, que es Fernando Clavijo. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Ya es alcalde desde el pasado día 1, pacto que aunque lo tenía firmado, pero tenía que esperar por un par de cosas, sobre todo de la Junta Electoral, de si había un concejal más o menos en las filas socialistas. ¿Ese era el pacto que usted quería? No lo teníamos firmado, lo firmamos casi la noche antes a la rueda de prensa que dimos con el acuerdo de gobierno. La verdad es que no se les esconde que nosotros queríamos tener la mayoría absoluta. Pedíamos la confianza de poder seguir con 14 concejales, hemos sacado 13, nos hemos quedado a un puñado de votos y la ciudadanía ha decidido que primero que pasemos de 3 grupos políticos a 5 en el arco plenario y en segundo lugar la mayoría absoluta que teníamos pues la hemos perdido, con lo cual los ciudadanos lo que nos han dicho es que hay que buscar consenso y un acuerdo de gobierno. Y ese acuerdo de gobierno se ha suscrito con el Partido Socialista. Pero, por ejemplo, de esos 5 grupos que ahora conforman el arco municipal en La Laguna, ¿era el del PSOE la mejor opción o es el que le dijeron que lo hiciera? ¿Usted quería firmar con el PSOE o lo podía haber hecho con el PP y le venía mejor? No sé. Hombre, realmente teníamos buena sintonía y de hecho tenemos buena sintonía con el resto de grupos políticos, pero hay una coherencia administrativa, una coherencia institucional. Con un acuerdo en el Gobierno de Canarias, con un acuerdo en el Cabildo Insular de Tenerife, con un acuerdo en ambas instituciones con el Partido Socialista, pues por una coherencia administrativa lo más propicio era un acuerdo con el Partido Socialista en La Laguna. A pesar de que pues llevamos muchos años peleándonos de alguna manera políticamente correcta, sí. La verdad es que nunca los temas han entrado en un terreno personal que hayan cerrado puertas para un entendimiento como puede haber ocurrido en otros sitios. Eso propició pues, un acuerdo de gobierno que va en sintonía con el resto de las instituciones canarias y que nos permite conseguir los objetivos de, entre otras cosas, pues, sacar adelante con estabilidad política a un municipio en unos tiempos que se nos vienen, que si bien han sido duros estos, continuarán siendo duros los próximos años. Pero fíjese, ha pactado con un grupo del que le separan muchas cosas, más que le unen, Por ejemplo, en asuntos muy laguneros, como la discusión sobre un mercadillo sí o no, de vendedores ambulantes, usted se limita a decir que las ordenanzas de La Laguna no contemplan ese tipo de posibilidad y el Partido Socialista los recibió, los acogió, incluso le dijo a usted que por qué no le daba esa oportunidad, incluso llegó a decir que usted se acogía a unas ordenanzas que ya estaban sobrepasadas y que propiciaban la creación de ese mercadillo. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno,
Bueno, pues lo que haremos es seguir cumpliendo las ordenanzas, don José. O sea, al final, en el pasado el Partido Socialista ha ejercido acciones de oposición, nosotros hemos ejercido acciones de gobierno y bueno, ellos han hecho el trabajo lo mejor que han podido y nosotros también. Ahora somos gobierno, por eso nos hemos retrasado en firmar el acuerdo de gobierno, porque es un acuerdo de gobierno donde tenemos los principales objetivos del municipio de La Laguna fijados. Ahora los dos gobernamos y ahora tendremos que estar en sintonía en todos esos asuntos. Hay unas ordenanzas, hay una mesa de comercio municipal, tenemos un foro anticrisis, tenemos unas herramientas de participación en las que vamos a poder ir sacando adelante todos los asuntos. ¿Que en el pasado podemos recordar lo que se dijo en el pasado? Bueno, pues evidentemente... No, es que yo lo veo tan lejano, don Fernando, perdone, por ejemplo, en el asunto del agua, están ustedes muy lejanos, han sido Javier Abreu, ha hablado cantidad del agua, que no podía seguir así, le ha llegado a pedir incluso la dimisión del anterior responsable en materia del agua, que era Tito Godiño, que decía que no hacía bien su trabajo, que solo se limitaba a subir las tarifas. Ahora lo ha puesto usted... Es como, no sé, no quiero que nadie malinterprete lo que voy a decir, la zorra a cuidar las gallinas, ¿no? Pero lo ha metido usted precisamente en Tediagua y el responsable del tema del agua. Bueno, pues ahora vamos a esperar. Tenemos un reto importante en el agua y es, por un lado... ¿Pero lo ha mandado allí a ver qué hace? No, hombre, aquí, afortunadamente, estamos hablando de que aquí las cosas se hacen con seriedad. Hay una gestión importante que hacer en el agua. Hay que poner en marcha una desalinizadora que solucionará definitivamente el problema del flúor y garantizará la calidad del agua en el futuro. ¿Por qué? Porque vivimos en una isla, las aguas vienen en este caso, de galerías y de pozos. A medida que bajan los niveles de agua, sube el grado de concentración de minerales y la única forma que tenemos, si bien ha sido competencia insular la desalinizadora, pues lo único que hemos hecho desde el municipio de La Laguna es coger el toro por los cuernos y hacer una desalinizadora propia que garantice el presente y el futuro de la calidad del agua de La Laguna. Y eso se va a hacer y eso es un proyecto y está en el acuerdo de gobierno y tendrá que hacerlo. Pero como el acuerdo de gobierno está, quien lleve las áreas es más irrelevante de lo que puede parecer a priori. ¿Por qué? Porque la hoja de ruta, en este caso, está fijada con los principales objetivos. Plan general, servicios sociales, creación de empresas, propiciar la generación de empleo con la actividad económica, porque es el sector privado el que genera empleo. Y en ese trabajo vamos a estar. Hoy el periódico El Día ha publicado cómo se reparten las áreas. Hay 2 ediles más por esto del pacto. ¿Cuántos liberados tiene el Ayuntamiento de La Laguna? No hay 2 ediles más. Si usted se Sí, fija ahí... ¿Tendrá 2 ediles más por el pacto con el Partido Socialista? No, señor, nosotros en el pasado teníamos 18 concejales liberados. Esos 18 concejales, recuerden que habían 2 portavoces de la oposición liberados. En este caso, el equipo de gobierno lo configuran 17 personas. ¿Y va a liberar también a los portavoces de la oposición? Estamos manteniendo las reuniones y lo que, en mi modo de ver, lo importante es hacer un ejercicio de austeridad en el gasto público. Nosotros creemos que es necesario, si bien el municipio de La Laguna siempre ha sido austero, porque no hemos superado en 30 el número de asesores, usted que es periodista sabe que hasta 100 asesores han llegado en otros municipios de la isla y de Canarias, y nosotros nunca hemos llegado ni hemos superado el número de 30, pues ahora lo que entendemos es que el staff político de la Corporación de La Laguna tiene que ser inferior al que hemos mantenido hasta ahora, a pesar de que en el pasado no solo hemos tenido los sueldos congelados, sino se han ido bajando. Y nosotros queremos llegar a la cifra de al menos un 10%. Si dentro de los grupos políticos que tienen, y en esa discusión estamos, que tienen derecho, o así siempre se considera La Laguna, es la costumbre que tengan herramientas para poder desempeñar su trabajo frente a los ciudadanos, ya ellos, como quieran orientar el gasto, bien sea con concejal liberado, bien sea con secretarias o asesores, pues una decisión que tomaremos juntos. Ya, pero no, por ejemplo, ¿no es demasiado arriesgado darle urbanismo a un recién llegado a la política, que además no tiene mucha relación con el tema urbanismo? No, considero que no. Cuando yo llegué de concejal de urbanismo, si bien era un recién llegado a la política, pues tenía unos conocimientos muy rudimentarios. Hay un equipo magnífico con un gerente y con un gran equipo de funcionarios y magníficos profesionales con un plan general que ya está en su fase definitiva de ordenación pormenorizada y que lo que queda es la aprobación inicial, la exposición pública y seguir... Ahí no le ha pedido el Partido Socialista como en Santa Cruz que lo retrase, porque ellos bien que han criticado el Plan General de La Laguna en algunos aspectos. Hay un objetivo, cuando nos estamos poniendo de acuerdo con sentido común en lo que le interesa o lo que es bueno para el municipio de La Laguna, estamos de acuerdo.
Hay un objetivo claro, aprobar el plan general cuanto antes. ¿Por qué? Porque un plan general no solo dota de seguridad jurídica a los inversores y a los empresarios, sino que además propicia y genera las condiciones para que se genere actividad económica en el municipio, más todavía si cabe. ¿Y eso qué significa? Pues rápidamente está claro, empleo. Nosotros hemos cerrado el mes de junio con casi 150 nuevas empresas de creación en este primer semestre. Eso significa que podemos estar manteniéndonos en los ratios que nos hemos mantenido en los últimos años, que estamos hablando de unos 300 empresas nuevas. ¿Eso qué implica? Pues que el nivel de paro en el municipio de La Laguna esté bastante por debajo de la media de Canarias. Ya, pero ahí tiene una buena bolsa de paro. Pero fíjese, leyendo cómo ha distribuido el gobierno de la ciudad, da la sensación de que a algunos le ha creado el cargo para que tengan algo de que ocuparse, para que tengan tarjeta, porque Julia Dorta, relaciones con el Obispado y Patrimonio Histórico. Patrimonio histórico en el único municipio, Patrimonio de la Humanidad de Canarias, y relaciones eclesiásticas. En este caso, no relaciones con el obispado. Digo yo que para llamar al obispado o ir al obispado, cualquiera se puede dar un salto. Eso tiene una explicación. El obispado, en este caso, la de que estamos hablando, que el municipio es sede episcopal, no solo tenemos el frente el reto de la catedral, que tenemos que inaugurarla en su centenario, sino que además es la entidad que más bienes patrimoniales tiene de todo el municipio. Pero no solo eso, sino que la Junta de Hermandades y Cofradías, la Semana Santa, la Esclavitud del Cristo. Tenemos una intensa actividad con muchísimos convenios urbanísticos, con muchísimos convenios en este caso como la apertura de los conventos y de los monumentos de la iglesia para que sea atractiva para nuestro municipio. Es un trabajo que es bastante más intenso. Pero es que fíjese, luego tiene uno, Miguel Ángel González, que se va a encargar del personal, de la hacienda y del mercado, pero por el otro lado, Candelaria Díaz, de sanidad y tributo, que tiene que ver una cosa con la otra. Porque hay dos tipos de delegaciones. Delegaciones genéricas, que son las distintas áreas, que son 9, en este caso las que tiene el ayuntamiento, pues desde Presidencia y Planificación, Hacienda y Servicios Económicos, en fin. ¿Y lo de Presidencia y Planificación qué significa? Perdón, un inciso nada más. Le contesto. Sí. Y luego hay delegaciones específicas. Dentro de cada área de gobierno tenemos una serie de delegaciones específicas. Promoción y desarrollo local, pues tiene comercio, turismo, la OMIC, convenios de empleo. Sí. Pues hay una genérica y otra específica. Eso es una organización de la relación de puestos de trabajo. Y en el caso de Presidencia y Planificación, todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, que es una específica, todo lo que tenga que ver con el plan de modernización, la informática, contratación, régimen interior. ¿Eso no lo lleva el de personal, don Fernando? No. El de personal lleva personal, que es recursos humanos. Pero la informática del ayuntamiento, la contratación, toda la contratación del ayuntamiento, el plan de modernización y el régimen interior, todo eso se lleva desde Presidencia y Planificación. Ya, pero eso, ya hemos creado este puesto. Ahora te falta el ordenador, espérate que vamos a buscar el de recursos, ya el de recursos humanos te puso aquí, ahora tenemos que buscar el de Presidencia y Planificación para que te ponga el ordenador. No es exactamente así, pero yo le digo, ¿y qué problema tendría eso? O sea, ¿qué significa eso de cara a un... No, problema no, lo que tiene una sensación, lo que le decía antes, que me parece que ha buscado puestos, a ver, ¿a quién ponemos aquí y qué le damos? Vamos a desgajar esto y que cada uno lleve un cachito, ¿no? No, yo creo que no, porque insisto, estamos hablando de 17 y en el mandato pasado teníamos 18. Estamos hablando del tercer municipio en población de Canarias, único patrimonio de la humanidad, donde tiene que tener una estructura política. No solo eso, sino que además es reflejo directamente de la relación de puestos de trabajo aprobado en el ayuntamiento, donde se distribuyen las distintas áreas. Bueno, le podemos sacar punta. No, claro, porque fíjese, Candelaria que lleva los tributos, que supongo que es con lo que se forma la Hacienda Municipal, entonces el de Hacienda tiene que recurrir a Candelaria. ¿Cuánto hemos recaudado para yo saber si puedo hacer la suma del presupuesto? Y a su vez le tiene que decir también a Miguel, que lleva el tema de Hacienda, cómo lo van a distribuir. Es que me parece que... En el tema de Hacienda, Miguel Ángel lleva la genérica y hay 3 específicas: presupuestos, tributos y economía. Y patrimonio. Y economía. No, y patrimonio, no. Son 3 específicas: patrimonio, hacienda y tributos. Miguel Ángel lleva hacienda y presupuestos, y en el caso de los tributos, que es la recaudación del ayuntamiento en unos tiempos complicados de crisis, donde no solo tenemos que recaudarle a los que tienen capacidad económica lo más posible y hacer una política de incrementar los niveles de recaudación, que están en torno al 82% dentro del ayuntamiento, sino que además hay muchísimas familias que están pidiendo los fraccionamientos en estos momentos, que se les hace cuesta arriba pagar los impuestos municipales o la recaudación, y donde hay que hacer un trabajo intenso para facilitar esa recaudación. Pero fíjese, yo no sé cómo están, le he oído a usted alguna vez que me ha contado cómo están las arcas municipales en La Laguna.
están llegando mensajes de televidentes que cuentan, bueno, las dificultades que tienen para cobrar alguna factura. Incluso el propio Partido Socialista en la anterior legislatura le decía a usted que tenía un par de registros diferentes para saber a quién atender en las facturas. ¿Con toda esa situación económica hay para aguantar toda esta estructura? Por supuesto que hay para aguantar esa estructura, y que no solo eso, sino que va a haber un ejercicio de reducción del coste político de la pasada legislatura a esta, como los tiempos demandan. Va a haber una reducción, y esa reducción no va a ser inferior al 10%. ¿Qué significa eso? Significa que los tiempos que corren en la actualidad requieren que, pues a lo mejor como hace 50 o 60 años, donde un concejal o un alcalde iba a firmar 2 tardes a la semana y los problemas se solucionaban. Yo creo que no. Yo creo que los tiempos son otros, y lo que los ciudadanos demandan es que las cosas funcionen bien. Imagínese usted que en este caso, pues una administración que no fuese operativa, pues de nada nos va a servir. Yo defiendo que en este caso, además, no solo el equipo de gobierno, sino que la oposición tiene que tener las herramientas fundamentales, porque aquí de los 27 concejales no va a sobrar nadie, don José. De los 27 concejales todos tenemos que arrimar al hombro con los importantes retos que tenemos. Y tenemos que tener, primero, ocupar el lugar en el que nos han puesto los ciudadanos, y por otro lado tenemos que tener los medios para desarrollar el trabajo. Pero fíjese... Y luego los ciudadanos juzgarán, como claro, no puede ser de otra evidente. manera. Pero es que yo le vi a usted en campaña, por ejemplo, hablar de eso, de una agilidad empresarial, burocrática en el ayuntamiento, que lo iba a minimizar todo para que no fuera difícil abrir una empresa, para que no se encontrara, para que no tuviera que subir los impuestos. Y cuando uno ve todo eso y lo echa a pelear con tanto cargo, pues dice... ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con el procedimiento administrativo? Yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es tener la suficiente diligencia política y funcionarial para poder facilitar la relación del administrado con la administración, desde la pasarela de pagos por internet, desde las licencias, en este caso por comunicación previa, que hemos sido el primer municipio de Canarias que se ha adaptado a la directiva Bolkestein, de tal forma que si tú presentas la documentación te llevas la licencia debajo del brazo, desde agilizar las licencias de obras con las licencias por acto notificado, desde poder facilitar que el ciudadano pague con la firma electrónica por internet sus impuestos, que pueda hacer el seguimiento de sus expedientes. No tiene absolutamente nada que ver con una distribución política de un equipo de gobierno. Son cosas absolutamente distintas. Lo podemos liar si queremos, pero no tiene nada que ver, todo lo contrario. Pero se lleva un buen pellizco del presupuesto. ¿Cuántos funcionarios tiene el Ayuntamiento de La Laguna? El Ayuntamiento de La Laguna paga una nómina de 1.100 personas. ¿Y el pellizco? ¿Cuánto es ese pellizco, José? Es menos del 1,20% del presupuesto municipal. Es más, el staff político es menos del 5% de lo que cobra, capítulo 1, que es el gasto de personal, los funcionarios y el ayuntamiento de esta casa. Con lo cual, podemos de alguna manera, si, en fin, ahora yo entiendo que el discurso es que los políticos no hacemos nada, que los políticos cobramos mucho y que estamos alejados de la realidad. Yo le puedo garantizar a usted que ni un solo alcalde de los 88 que tiene esta comunidad autónoma está alejado de la realidad. Si hay algunos políticos que están pegados y tienen los pies en la tierra, son los alcaldes y los concejales. ¿Que podemos ahora decir que si es mucho o poco? Pues mire, yo le digo, en este caso, en el Ayuntamiento de La Laguna, los sueldos de los concejales están equiparados a los jefes de servicios del Ayuntamiento. Y cobran equiparado por categorías profesionales, porque entendemos que es lo razonable y lo justo. Ni sueldos desorbitados, ni sueldos inferiores a lo que puede cobrar un auxiliar. Pero en cualquier caso sigue siendo escandaloso que un edil elegido en una lista, que no tiene más mérito que el haber ido en una lista, pues cobre un sueldo de 4.700 euros. Eso es lo que... Eso no lo cobra bueno, yo no me he referido a ninguno en concreto. Digo que eso es lo que escandaliza. Que haya ediles no que lo cobra ni el alcalde, se lo puedo garantizar. Bien, pero hay ediles, es decir, si, el alcalde de Adeje, por ejemplo, tiene ese sueldo, el alcalde de Arona tiene ese sueldo, es decir, ediles, insisto, 4.700 euros de sueldo mensual. Eso es lo que escandaliza en una situación como esta, donde hay más de 50.000 personas que no ingresan nada, que es que no ingresan nada, ni mucho ni poco, nada, absolutamente nada.
en esta isla. Entonces eso es lo que escandaliza y por eso ahora tenemos que tener más sensibilidad. Estoy de acuerdo, pero no está hablando usted de la Corporación de La Laguna. Pero yo le voy a preguntar por la cantidad de gente que está liberada, simplemente. Es decir, fíjese, en el caso suyo usted ha sacado, pues no ha llegado a la mayoría absoluta y tiene labores de responsabilidad. El siguiente partido que está en este pacto es el Partido Socialista, que tiene su más baja representación hasta ahora en toda la historia democrática, que son 4 concejales. Y el primer teniente de alcalde ni siquiera había sido elegido, ha tenido que renunciar el cabeza de lista para él entrar y va a tener el sueldo de primer teniente de alcalde. No, eso es lo que a la gente... No, sí, pero no, a ver, los tenientes de alcalde no cobran ni más ni menos que el resto, los concejales cobran todos iguales. E insisto, están equiparados a un jefe de servicio del Ayuntamiento de La Laguna. Con lo cual cobran exactamente lo mismo, no es que tenga un sueldo de primer teniente de alcalde y el que no lo sea cobre de manera distinta. Con lo cual va a tener el mismo sueldo, en este caso. Yo lo que digo es que será poco o mucho, está equiparado al de un jefe de servicio. Yo también digo que cuando un concejal firma una resolución y hay algún tipo de problema judicial, el juez sienta al concejal, no sienta al jefe de servicio. Con lo cual, en este caso, no solo es el trabajo que se pueda realizar, que el ciudadano podrá juzgar si es mejor, peor, en fin, lo juzga cada 4 años en las urnas o nos lo hace llegar. Pero también es cierto que hay una serie de responsabilidades que se asumen y hay una serie de expedientes que tienes que ver bien, porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el 15º, ni el último que te ves delante de un juzgado explicándole a su señoría por qué firmaste una resolución. Y hay casos, en esta isla en concreto, de concejales en su momento que por circunstancias dramáticas o no, como un concejal de tráfico de Santa Cruz, que perdió absolutamente todo y tuvo que irse. Bien. Por una resolución firmada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque creo que al final se está deteriorando esa imagen que primero son los políticos, después serán los funcionarios, después serán los jueces, después serán los cuerpos de seguridad y al final, en fin, digamos que todo vale, don José, en este caso. De todas maneras, la ciudadanía es la que está viendo esto. Pero no la ciudadanía lo está viendo y ustedes lo están amplificando los medios de comunicación. Claro. Y lo que quiero decir es que serán liberados 17, 18, 19, 27, serán los liberados, pero en todo caso creo que lo que se debe quedar el ciudadano es que va a haber un esfuerzo de austeridad que el Ayuntamiento de La Laguna siempre ha tenido en el pasado, porque si tú tienes 150 asesores, es fácil decir ahora, no, he reducido la mitad y tengo 75. No, uno tiene que tener la visión histórica y, digamos, el sentido común de las cosas. Yo le puedo dar 3 datos. Primero, va a haber una reducción de al menos del 10% del staff político. Le puedo decir que el gasto en el staff político no va a llegar al 1,20%, es decir, a un 1% de 1 euro, 1 céntimo es lo que se va a gastar en el staff político de este ayuntamiento. Y segundo, que en ningún caso va a llegar al 4,5% de lo que cuesta la nómina del Ayuntamiento de La Laguna. Pero luego hay también algunas cosas que se hacen con dinero público que tampoco entiende uno. Pero mire, quiero, por ejemplo, sacar algunas de las cuestiones que nos han enviado televidentes. Por ejemplo, hay uno que pregunta que qué va a hacer, tiene algo previsto con el aeropuerto de Los Rodeos y con San Lázaro, ¿hay preocupación por cómo está la situación? No, hoy tuvimos una reunión en el aeropuerto de Los Rodeos en AENA, con AENA, convocados para este asunto, una reunión bastante tensa, porque, entre otras cosas, yo lo que reclamaba es que a día de hoy no han entregado ningún borrador de documento de lo que es el plan director. Solo hemos tenido conocimiento a través del Ministerio de Medio Ambiente de un estudio de impacto medioambiental donde pretenden afectar 350.000 metros cuadrados de ese entorno. Nosotros como ayuntamiento nos ponemos, hemos estado en estrecha colaboración con los vecinos saben que toda la información que llega a nuestras manos está llegando y después de una reunión bastante tensa de aproximadamente 2 horas, parece que antes de sacar a exposición pública el borrador del documento de ordenación del plan director del aeropuerto va a ser entregado a las administraciones canarias porque no se lo había entregado ni al gobierno de Canarias que estaba allí presente ni al Cabildo Insular de Tenerife. En cuanto lo tengamos lo podremos estudiar, debatir, trabajar con los vecinos y a partir de ese momento fijaremos nuestra postura. Hay otro innecesario. Ya. Hay otro televidente que pregunta que si ha nombrado a José Alberto Díaz en la policía para acercar los sindicatos a la policía después de que haya habido cierto distanciamiento con las últimas medidas y otro incluso hablaba de que si ha quitado a Tito de ese área por los problemas que ha tenido con los sindicatos policiales. No, en el caso José Alberto Díaz va a ser concejal de policía, no ha habido ningún distanciamiento
distanciamiento con los sindicatos, todo lo contrario. En esta última fase hemos estado trabajando más estrechamente que nunca, después de, digamos, aquella tocada de fondo con una situación que degeneró en 2 plenos y en la denuncia por nuestra parte del convenio y un cambio de horario, en fin, todo un proceso. Todo ese momento, digamos, de crisis, lo que propició es un acercamiento más que nunca de la corporación y de los sindicatos en un ejercicio de responsabilidad por parte de los sindicatos y creo que también por parte de la corporación, que se ha evidenciado pues, en una mayor presencia en la calle y en mucha más colaboración. No, pero y hubo una crisis más que hubo, evidente. Estoy diciendo, Usted llegó a decir, por ejemplo, llegó a invitar, Tito, a que la gente denunciara si había algún trato... He dicho, don José, que a partir de ese momento lo que se propició fue una sentada en común y un ejercicio de responsabilidad de los sindicatos y de la corporación, un cambio de horario, una aprobación de unas nuevas condiciones laborales y, en definitiva, un mejor servicio público al ciudadano. Por eso estoy diciendo que lo que dice el televidente no lo comparto, es decir, no es que haya un distanciamiento y que José Alberto lo vaya a secar, todo lo contrario, estamos más cerca que nunca. Creo que José Alberto llega a política, es una persona que tiene una amplia trayectoria profesional, una brillante trayectoria profesional como abogado y va a hacer un buen trabajo. Y don Antonio Pérez Godiño va a ser el segundo teniente alcalde y va a llevar vivienda, donde vamos a afrontar la reparación o mejora de 5.000 viviendas a lo largo de estos 4 años. Entre ellas esperamos firmar la firma del convenio de las Chumberas, donde va a haber la mayor operación, en este caso, de rehabilitación de viviendas de toda la historia de la comunidad. ¿Eso con quién lo firmará? ¿Con Zapatero o con Rubalcaba? Bueno, yo espero que lo firme con Zapatero porque esperamos y deseamos que antes de que acabe este verano tener el convenio firmado para poder encargar los trabajos. Porque esto parece el cuento de nunca acabar. ¿Cuántas veces le han puesto plazo para ese convenio? Plazos no, vamos a ver, nosotros lo tenemos aprobado por las 3 administraciones canarias, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento. Sí. Se remitió al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda lo remitió al Ministerio de Economía para la autorización y se atascó en el Ministerio de Economía. Y en el atascamiento del Ministerio de Economía, Ana Orama, junto con don José Segura, y junto con las distintas cartas que remitimos desde el Ayuntamiento, firmado por los 3 miembros firmantes del pacto, que era don Javier Abreu, don Rafael Becerra y yo mismo, instamos a la firma. Y en el último debate del Estado de la Nación, a pregunta de Ana Orama, el señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, se comprometió no solo en una visita a Tenerife, sino después públicamente, y están las actas en el diario de sesiones, a la firma. Oiga, ¿cómo es que no se le ocurrió nominar a La Laguna como capital cultural de Europa, hacerle un poco de competencia a Las Palmas, que se llevaron toda la palma en eso? ¿A usted no se le ocurrió que La Laguna a lo mejor tenía más condicionantes que Las Palmas para ser capital cultural? Esta es la pregunta íntima, no sé, que se me acerca. Es que sí, me he acercado aquí porque digo, ¿por qué no lo hice? Bueno, pues realmente en su momento nosotros entendíamos que teníamos otras prioridades, como sacar adelante, y teníamos otros retos, que a lo mejor digamos, el galardón. Había un municipio que se nos adelantó en ese caso, y nosotros lo que hicimos, como canarios que somos, fue apoyar a ese municipio y hacer una declaración plenaria en el que los animamos para que fuese capital europea de la cultura. ¿Y usted por qué no? La Laguna con la historia que tiene, la historia cultural que tiene, los sitios que tiene. Bueno, somos patrimonio de la humanidad, precisamente por eso somos patrimonio mundial, precisamente por también eso... También lo es Córdoba y también pugnaba, ¿no? Por ser... Y yo creo que también Cáceres. Y Cáceres también pugnaba. Y bueno, al final... pues entendíamos que los recursos que teníamos, porque al final eso cuesta dinero, en una nominación, cuesta en infraestructura, entendíamos que priorizamos esos recursos en otros aspectos que no fuesen esa nominación, que si bien es un galardón importante, pues creíamos que había otras prioridades municipales. ¿Se va a consolidar ahí en el ayuntamiento o ya tiene mirado si en las próximas va a otro sitio? Aunque faltan 4 años, sí, me va a decir, mira, si estamos empezando, no me diga ya esas cosas, pero usted siempre hace planes así de previsión. ¿Se va a quedar ahí los 4 años sin pensar en que puede ir a otra institución? Mi absoluta prioridad no solo es quedarme los 4 años, yo espero y deseo continuar, porque creo que un proyecto de municipio, un proyecto de ciudad requiere una maduración de como mínimo 10, 12 años, con lo cual no tengo ninguna otra expectativa que no sea, si lo hago bien y los ciudadanos ratifican, continuar al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Y además quedan 4 años duros pero ilusionantes. Creo que tenemos en La Laguna, que siempre ha sido pionera y avanzadilla en muchísimos aspectos a lo largo de toda su historia en este archipiélago. Creo además que se dan los condicionantes en el arco plenario para poder hacer otro tipo de política.
una política de consenso y sobre todo sacar adelante el municipio y que no pierda ni un ápice de liderazgo. Le agradezco el que haya estado aquí en el Políticamente Incorrecto en esta primera comparecencia. No creo que haya ido a ningún otro sitio porque fue elegido el viernes. Gracias, don Fernando. Muchas gracias a usted. Suerte, que si le va bien a usted, le irá bien a los laguneros. Muchas gracias. Vamos a ir a la segunda parte, el segundo alcalde. Este se estrena, y además se ha estrenado con una mayoría absoluta que nunca han tenido ahí en Los Realejos. En un momento, Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos.